haber recibido el voto de confianza del gabinete que usted dirige. Ministro Bellido, gracias por estar con nosotros hoy en los estudios de Cara a Cara. Bien, mi estimado Enrique, muchas gracias por la invitación. Un gran saludo a todos nuestros hermanos que a nivel nacional nos están viendo y saludar y agradecer por el apoyo que hemos recibido desde la calle, por el apoyo que hemos recibido en el Congreso y desde todas las regiones del país. Para todos nuestros hermanos, el agradecimiento profundo a las bancadas que han apoyado, a Somos Perú, a la bancada de Podemos, a la bancada de Acción Popular, a la bancada de Alianza para el Progreso, a la bancada de Juntos por el Perú y a la bancada Perú Libre, que han estado a la altura de las circunstancias y buscando la gobernabilidad, buscando que el país pueda salir adelante. Realmente para nosotros ha sido una experiencia muy interesante, pero al mismo tiempo nos ha permitido poder entender las diferencias, recibir las diferentes observaciones y alcances y demás desde todos los sectores. Y eso es muy bueno porque en función a ello también vamos a trabajar con mayor ahínco, con mayor fuerza, mi estimado Enrique. Cuénteme, primer ministro, ¿se esperaba este resultado? Porque ayer revisábamos en la noche otros resultados de gabinetes controversiales y, por ejemplo, hace ya varios años el señor Cornejo tuvo que pasar por 3 votaciones, me parece que la señora Jara también. Había toda una incertidumbre, como usted lo recuerda, sobre el voto ámbar o el voto en abstención, y aquí no se llegó a eso. Fue una primera votación con una mayoría, una minoría, digamos, significativa, pero minoría al fin y al cabo, y no se dio este impasse. ¿Se esperaba usted este resultado así rapidito? Bueno, en la política, mi estimado Enrique, no se juega a lo que sale, sino se participa en un escenario que los resultados sean favorables, y en ese proceso nosotros hemos ido con la firme decisión y la convicción de tener el respaldo que hemos tenido, ¿no? ¿Cómo interpreta la votación de APP y Acción Popular? Que, bueno, APP hubo los 2 limeños que votaron en contra, pero los 13 provincianos a favor, y Acción Popular sí en bloque por el voto de confianza. ¿Cómo interpreta estas 2 votaciones que han sido, pues, definitivas, no? No, definitivamente es una apuesta por la gobernabilidad, por la democracia, y es construir ciudadanía. Y nosotros saludamos y reconocemos este gesto que ha permitido de respetar las reglas de la democracia en el país. Después de haber ganado un proceso electoral, estamos iniciando un trabajo, y lo que corresponde es tener el respaldo que se ha tenido y mucho más. A ver, no quiero quedarme en el tema del quechua, pero tengo que tocarlo, lo quiero tocar, y digo que no quiero quedarme además porque acá en TV Perú tenemos los espacios en lenguas originarias desde hace muy buen tiempo y lo promovemos y lo impulsamos. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo interpreta ese momento? ¿En qué había quedado usted con la mesa directiva? Usted inicia su mensaje en quechua y hubo una incomodidad, y bueno, ya sabemos lo que pasó después, pero ¿cómo interpreta ahora ese momento? ¿Fue una provocación de su parte? No, no hay ninguna provocación. Lo que ha existido es que nosotros hemos planteado o teníamos la idea de desarrollar toda nuestra intervención, mínimo en estos 200 años, en el idioma que es nuestro quechua, nuestra lengua mater, y eso era el criterio inicial. Pero entendiendo también el escenario, habíamos previsto iniciar una entrada con quechua, desarrollar los diferentes puntos en castellano y finalizar con quechua. Entonces es parte porque... Discúlpeme, ¿ahí eso se comunicó? ¿Hubo algún tipo de intercambio con respecto o ya usted consideró que era potestad suya poder desarrollar la intervención como lo había planteado? Yo entiendo que algunas coordinaciones, Hubo algunas coordinaciones no se han dado
como se preveía y probablemente eso ha escapado, pero ya en el nivel de coordinación. Nosotros hemos tenido claro los criterios bajo el cual teníamos que participar, pero sin embargo en el plano de las coordinaciones no se han dado, pues, no como uno prevé. Ahora, suele pasar estas cosas. Hubo una... claro, son literalmente malentendidos, digamos, problemas, ¿no? Más que entendidos, descoordinaciones de repente. Claro. Ahora, yo escuché a una congresista fujimorista, la señora Moyano, decir, en quechua o en cualquier idioma originario, el tema debe ser donde este prevalece. Usted hizo una defensa, se refirió incluso a su señora madre, a sus orígenes al final y demás, del por qué. Hay este otro sector que dice, no, si vas a hablar en quechua es donde el quechua prevalece, no tienes por qué hablar en quechua si la mayoría no lo habla. ¿Cuál es el argumento ahí, por favor? No, la congresista creo que olvida, ¿no?, que el país en su integridad, y cuando uno es congresista, representa a los más de 33 millones de peruanos. Las decisiones que se toman en el Congreso también están orientadas a ellos, y ahí hay que tener un poquito de tino, de comprensión. O sea, no se trata de que uno puede decir, no, como no son la mayoría, simplemente nos olvidamos. Es más, hace más de 500 años nosotros éramos mayoría. Y hoy seguimos siendo mayoría, pero lo que pasa es que aún todavía no entienden que cada uno de nuestros hermanos tenemos nuestras raíces, provenimos de las comunidades campesinas, nuestros padres provienen de ahí, por más que uno haya nacido en el radio urbano de las grandes urbes como Lima. Pero son criterios culturales que aún todavía recién se está develando, porque hace 10 años ver algunos programas con incidencia en quechua era un poco difícil. Aún todavía, hace 10, 20 años, los padres pensaban que era un castigo el hablar el quechua. Y por eso... Inhibían a los hijos de hablar en quechua. No, y por eso decían, ¿no? O sea, que nosotros, vuestros padres, no sepamos castellano, no significa que ustedes se van a quedar ciegos, tienen que hablar el castellano. Entonces, en realidad, es un problema cultural que tras de ello está la dominación que ha existido en este país, y eso tiene sus raíces profundas. No termina todo en hablar el quechua. Pasa por un proceso cultural que el país tiene que entrar, y obviamente nosotros vamos a incidir bastante en ello, vamos a entrar bastante, porque para eso estamos planteando una nueva currícula nacional, una nueva currícula regional, una nueva currícula local contextualizado para que la educación tenga una mirada diferente. Por eso nuestro presidente de la República, el profesor Pedro Castillo Terrones, plantea que nuestros niños deben acceder en materias, por ejemplo, como filosofía, en materias como economía, materias de historia, educación cívica, educación tributaria, educación, incluso educación física, que no está tomado en mayor preponderancia, deben ser tomadas con mucha seriedad. Entonces todo este trabajo es todo un proceso, y que nuestros hermanos deben entender que las cosas que no se han hecho en muchos años no se van a hacer de la noche a la mañana, pero nosotros estamos decididos a caminar en ese proceso. ¿Quién puede, primer ministro, estar en desacuerdo con políticas inclusivas, con reivindicaciones culturales, con reconocer, ¿no?, la postergación de pueblos originarios? Pero cuando usted me dice, somos mayoría, fuimos mayoría y somos mayoría, ¿no se está negando también la condición de un país que tiene mucho de mestizo? El último censo del INEI
en autodeterminación, más del 60% son mestizos, son aproximadamente 4 millones de quechohablantes, que es un poco más, además incluso que el censo anterior, lo cual es una buena noticia. Pero ¿no es negar la condición de un país mestizo o reducirla? ¿Qué dice eso? El que uno no hable el quechua, si su procedencia y sus raíces es de los diferentes sectores sociales, eso no significa que no es parte. Lo que hay que es recuperar. ¿Usted dónde ha nacido? En Lima. ¿Sus padres? En Lima, tengo familia boliviana, tengo familia en provincia también. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, usted viene de raíces andinas, de raíces quechuas, probablemente aymaras, y ahí está su identidad. Es que muchas veces nosotros, al estar en un sector urbano, olvidamos nuestras raíces, de dónde venimos. Porque recuperar uno su identidad es también entender su entorno y entender que nuestros hermanos a cada paso son parte de nosotros, y eso muchas veces no se ha tomado en cuenta. El individualismo nos ha absorbido a ultranza, y creer que porque nosotros tenemos un trabajo, o porque tenemos un cargo, o porque uno es ministro, o porque uno es viceministro, o porque uno es presidente de la República, es ya la última y ultra ser humano superior, cuando simplemente son funciones que estamos cumpliendo diferente, porque somos tan iguales que el hermano campesino que labra su tierra, o que está con el ganado, o que está en la agricultura, en cualquier sector. Lo único que nos diferencia es que estamos cumpliendo roles diferentes. Usted me está hablando entonces, y usted hizo una alusión al final a un tema ideológico, me está hablando de llegar a un país plurinacional entonces. No estamos hablando de un país pluricultural como se reconoce en la Constitución actual, donde se reconoce la diversidad étnica y cultural. Estamos hablando de un paso más allá. Por supuesto, hay que entender más allá. Es más, o sea, hay criterios, ¿no es cierto? Nosotros creemos que somos la gran mayoría, por tanto hay que proteger, ¿no?, esas comunidades indígenas, hay que darles algunos derechos. Una suerte de paternalismo, ¿lo ve usted? No, hay que darles, no, cuando es al contrario. No, digo, esa visión actual es una suerte de paternalismo. Esa visión ha fracasado, y esa visión no corresponde. Aquí el Perú tiene que expresarse en su integridad, y la educación es fundamental para poder entendernos, y el Perú se puede encontrar a sí mismo. Porque hay veces el Perú está perdido en el individualismo, en el egoísmo, en el arribismo, que son valores propios de un sistema individual, de un sistema que busca la rentabilidad, y que en la mañana, mediodía y noche es rentabilidad. Entonces eso es importante, porque vamos a encontrar en el otro lado de la orilla la solidaridad, la cooperación, el respeto a los demás. Lo que, por ejemplo, en el Congreso hemos visto, no tienen por qué desesperarse. Si hubieran hablado alguien en el Congreso en inglés, yo no creo que se hubieran comportado al mismo nivel. Se hubieran comportado quietitos, tranquilitos, escuchando el inglés. Mire, primer ministro, reconozco que usted utilizó esos símbolos de manera bien persuasiva, o sea, bien eficaz, bien efectiva, y eso estuvo claro, y yo creo que al final también ha redundado en el resultado de la votación, porque además tenemos un Congreso de mayoría provinciana. Entonces, allí, por ejemplo, lo veíamos, ¿no?, en bancadas como APP, en bancadas como Acción Popular, tienes esa mayoría provinciana y ustedes están hablando bien ahí. Pero cuando usted me habla de estos valores individualistas, etcétera, allí le van a decir comunista. Y se lo pregunto porque usted habló al final de una ideología. Me podría quedar hablando toda la noche de esto, vamos a ir hablando de las políticas de Estado, pero esto es muy interesante poder conocerlo, porque usted hizo una alusión al final al tema ideológico, pero no definió su ideología. ¿Cuál es esta? En primer lugar,
el partido político Perú Libre es un partido socialista, es un partido de izquierda socialista, pero un partido de izquierda socialista no es lo que ellos creen. Comunismo. No es eso. Estamos en una etapa de trabajo, en una etapa de permitir el desarrollo del país, en una etapa que hay que enfrentar los diferentes males que ha quejado de muchos años al país, porque la igualdad de condiciones de que usted y yo podamos tener las mismas oportunidades y que tengamos las mismas posibilidades y que se nos asigne según nuestro trabajo y según nuestra necesidad, eso no debe incomodar a nadie. Y eso es justamente el problema del individualismo, porque las personas no tienen en sus manos según su trabajo y según su necesidad. Eso es el problema. El problema es que el quien trabaja no las tiene. Y muchas veces el quien no trabaja las tiene todas. Entonces, eso es pues justamente el desequilibrio que existe. Pero al margen, nosotros somos claros, las políticas que estamos planteando es para fortalecer la economía, es para promover la iniciativa privada con un enfoque mucho más directo a los pequeños y medianos empresarios nuestros. Queremos y soñamos y vamos a ir en ese camino de que nuestros empresarios sean capaces de implementar su presencia, no solo en el territorio nacional, sino también fuera, pero que su enfoque también sea un enfoque humano, un enfoque solidario. Pueden haber empresarios solidarios, respetuosos de sus hermanos, y que el afán voraz de tener los recursos, solamente los recursos, frío y calculador, no les absorba al 100%. Y para poder traspasar esto, uno tiene que tener ideología. Y todos tenemos ideología. Usted tiene una ideología, yo tengo una ideología. Tenemos una forma de concebir el mundo. Y si tenemos una forma de concebir el mundo, nos ubicamos en un determinado punto. Y a partir de ello nos relacionamos con los seres semejantes a nosotros y con la naturaleza. Transformamos la naturaleza, ¿para qué? Para que asimismo nosotros nos transformemos y que la sociedad en su conjunto vaya desarrollándose. Entonces nadie puede decir que yo no tengo ideología. Ahí están cometiendo un gravísimo error. No, lo que dicen es que tiene ideología, que tiene, todos un montón de ideología. Y la persona que dice que no tiene ideología, está aplicando ideología. Bien. Y que sí tiene ideología. Por supuesto. Entonces, ese negacionismo, o ese autonegacionismo de sus capacidades de poder ubicarse en un determinado punto de la existencia de la sociedad, de su forma de concebir el mundo, lleva a muchas veces a un tema de oportunismo. Por eso decía, ¿sabe por qué? Porque el que dice que no debemos usar ideología puede estar aquí y mañana en este lado. Y al final de cuentas va a moverse en función de dónde sopla el viento. Vamos a ir a una pausa, primer ministro, pero vamos a ver cómo esa ideología se aplica en políticas de Estado, ya que usted ha recibido el voto de confianza. Volvemos.
Primer ministro, obtenido el voto de confianza, escuchamos ahora a varios de los ministros que no han estado en controversias, por decirlo así, luego de su última intervención. Luego se ha señalado que podrían haber ajustes. RPP lo cita a usted, corríjame si no es así, que si no los dejan trabajar juntos serán cuestión de confianza. Eso lo interpreto como que usted apunta a que va a seguir con este gabinete sin ajustes. Cuéntenos, por favor, aclárenos la situación. Bueno, en primer lugar, una gran mayoría ha dado confianza a este gabinete. Y si la mayoría ha dado confianza a este gabinete, hay que entender en todo caso que las minorías tienen que respetar eso. Pero si mañana empiezan y van a iniciar a interpelar y demás, porque tienen el claro objetivo de querer vacar al presidente de la República, y el Perú no se va a quedar de manos cruzadas. Los peruanos no van a permitir eso. Entonces hay herramientas en esta Constitución contra ese tipo de actos que desestabilizan al gobierno. Y las herramientas están claras. Cuestión de confianza. Esa es una herramienta y hay que darle uso cuando sea necesario. Y yo creo que si el día de hoy hay una gran mayoría, nos están dando la confianza para trabajar y mañana aparece alguna persona en ahí con actitudes, ¿no es cierto?, fascistas, queriendo generar la división, queriendo entorpecer el trabajo cuando deberían cooperar en el trabajo que se viene desarrollando, hay que tomar las herramientas. Clarísimo. Ahora, un caso como el del ministro de Trabajo, Iber Maraví, que ha sido también criticado, usted ha reiterado que no tienen relación con elementos violentistas, afines a Sendero Luminoso, etcétera. El caso del señor Maraví ha aparecido él en unos atestados, número 1, y número 2, fue también acusado como autor intelectual de una destrucción de edificios de la administración ayacuchana en el año 2004, era secretario de Sute Huamanga en ese momento, lo recuerdo porque estuve además en Ayacucho y fue una destrucción realmente dantesca, lamentable. ¿El caso de Iber Maraví le preocupa en particular? Lo que pasa es que nosotros hemos tenido conversación con el ministro de Trabajo. Él indica que nunca ha sido responsable de tales acusaciones. Y cuando uno es dirigente, todo lo que pasa a veces es responsable. Entonces, ahí yo creo que hay que medirle al ministro a partir de su trabajo, y al presidente y quien habla siempre estamos pendientes de ello. Entonces tal vez los resultados de su trabajo sea que el que determina su permanencia o su retiro, pero que no sean las pasiones, los odios, y que no sea esta suerte que yo veo de haber creado el famoso terruqueo y querer sacar. Yo ya había dicho antes, seguramente han revisado mi cuenta de Facebook y demás, claro, y Twitter, y en ahí, bien comentado. Y algunos mensajes nosotros hemos puesto en enero de este año. Dijimos que se venía un terruqueo tremendo, que esa estrategia no iba a funcionar, y en el proceso electoral no ha funcionado, que nos han golpeado, que de lo que tenía que pasar el presidente Pedro Castillo Terrones con un 65 a 70% de votación, han logrado meter miedo, desesperación a la gente, diciendo: te van a quitar tu casa, te van a quitar tu carro, que te van a quitar lo uno, lo otro. O sea, toda esa estrategia que han montado no les ha funcionado.
Y a veces hay que reflexionar, pero no quieren reflexionar. Ahora, en el Congreso, estos 27 días de esta contracampaña no les ha funcionado porque hay bancadas que quieren que el gobierno trabaje, hay bancadas que apuestan por la gobernabilidad y hay bancadas que están comprometidos con el país. Entonces, no creo que van a continuar en ello. Bien, pero... Porque continuar en ello prácticamente se estarían poniendo en contra del país. Porque, en primer lugar, no existe terrorismo en nuestro entorno. Pero sí existe rechazo al terrorismo, muy, muy marcado. No, el rechazo al terrorismo que ha hecho daño en el pasado está bien, pero en este momento yo no veo una sola persona en este momento en el entorno que esté vinculado. Nosotros a diario nos encontramos con los trabajadores, toda la gente está pensando en trabajar, en oportunidades laborales, en las deudas que tienen con los bancos, en la educación de sus hijos. Y esas son las prioridades que el gobierno va a tener, por supuesto, que demostrar con su trabajo. Pero hay un punto importantísimo para el que usted también haya obtenido esa confianza con esas dos bancadas en particular. Usted no tocó el tema de la Asamblea Constituyente. Eso quiere decir que en la política de gobierno no va a estar la Asamblea Constituyente como tal. Eso fue, digamos, visto como un elemento conciliador, indudablemente. ¿Cómo la ve ahí? Mira, ¿quién plantea, bueno, en el marco constitucional, obviamente, la reforma total de la Constitución? El Congreso. El Congreso, pero ¿quién inicia? Hay una recolección de firmas. No, en el 2021, ¿qué diga? En el 2001. La bancada de Acción Popular. Entonces ustedes con Paniagua. Buscan convencer a esta bancada. Con Paniagua. No, hubo una propuesta de reforma una constitucional propuesta que ya del gobierno de transición, claro que sí. En una primera legislatura. Pero por supuesto. Entonces todo. No tendría que ser una asamblea constituyente. Por eso, quien diga, pero los diferentes mecanismos, mientras que estén en el marco del derecho constitucional, cualquiera. Pero para eso somos seres humanos, para conversar, para dialogar. Y se dialogará y se conversará. Pero también es importante que lo que hoy día nosotros hemos planteado son las actividades y las acciones que se tienen que hacer en estos meses, en estos días que vienen. ¿Cuáles son las más importantes de esas acciones? Para nosotros, así, directamente, rápidamente. Directamente. En primer lugar, en el tema de la salud hay que controlar el tema de los contagios. Y hay que prepararnos con todas las herramientas que tengamos para una tercera ola, y esa tercera ola no pueda encontrar por irresponsabilidades espacios para quitarnos algunos seres queridos. En parte los que no se quieren vacunar, ¿verdad? Por eso estamos trabajando en ello. Hay que vacunar a lo más que podamos. Hay que prever la cantidad de oxígeno que debemos tener, que en eso el ministro de Salud está trabajando duramente, y estamos previendo también la suficiente dotación de vacunas después de lo que ya está programado para que llegue, que falta aproximadamente 1,5 millones de vacunas en lo que queda de estos días, y que va a haber una muy fuerte dotación en septiembre. Entonces es importante. Hay que fortalecer la atención primaria para que nuestros hermanos puedan tener todas las herramientas necesarias. Esta es una cruzada en realidad, porque el tema de la pandemia amenaza la existencia de la humanidad de todos los peruanos. Y está relacionado, primer ministro, con la economía. Franque hizo también una intervención ahora, y lo que necesita ahorita la gente es chamba. ¿Cómo se va a impulsar? Ahí tenemos claro qué es lo que estamos planteando, y que obviamente a través de los gobiernos locales
y las regionales vamos a implementar. A través de un decreto de urgencia se les va a asignar, a través de Trabaja Perú, fondos a cada una de las municipalidades provinciales distritales a nivel del país. Se les va a hacer una transferencia directa para que cada municipalidad pueda priorizar de su cartera de proyectos y ejecutar. Vamos a darles el financiamiento para sus proyectos que ya están viables en las diferentes carteras. Se les va a asignar fondos para los proyectos de preinversión, para los estudios de preinversión. Y eso que no se tenía antes. Y como parte también de lucha contra la corrupción. Ahora, pero hay algo importantísimo. La ejecución de sus presupuestos, y van a estar habilitados desde la primera semana de enero. Los alcaldes trabajaban solo 3 años de los 4 años que han sido elegidos. ¿Por qué? Porque enero, febrero, marzo estaban en la inactividad. no llegaba el presupuesto, se está No podían adelantando, ejecutar. entonces se está adelantando la Entonces, entrega del presupuesto. ahora nosotros ya, nuestro ministro de Economía y Finanzas está viendo todas las posibilidades con anterioridad para poder implementar y para que nuestros alcaldes no estén paralizados los municipios y se inicie a trabajar. Estamos 27, el 30 ustedes tienen ya que presentar el presupuesto, el proyecto de presupuesto. Si nos puede resumir, ¿cuáles van a ser los cambios principales en ese proyecto de presupuesto? Ustedes han encarnado pues un de cambio grande. Vamos a tener, ¿Va a haber cambios importantes en la repartición de la plata? En realidad nosotros ya hemos llegado a un proceso En marcha ya. en marcha del presupuesto que ha venido pues hace meses atrás y nos han dado este mes. Un mes duro, donde no solo teníamos que ver el tema del presupuesto, atender los problemas que se tienen y también las diferentes situaciones sociales, políticos, pero sin embargo los lineamientos están clarísimos. Estamos priorizando educación, salud, educación, estamos priorizando la agricultura. Son ejes principales. Va a haber más presupuestos a esos sectores. Agricultura particularmente tiene un presupuesto bastante bajo, de un poquito más del 1%. Ahora se les va a dar mayor presupuesto, se le está dando mayor presupuesto, y eso obviamente pasa todavía por debatir y discutir en el Congreso, y eso se va a estar ajustando. Esas son las manijas, primer ministro, que tiene la política pública efectivamente para impulsar la inversión pública, valga la redundancia. ¿Cuál es el mensaje que le van a dar a la inversión privada para que no se chupe? No, la inversión privada, en primer lugar, es fundamental, por supuesto, vamos a garantizar nosotros que los acuerdos comerciales que existen, que continúen y estos sean más fortalecidas. Hacer mayores acuerdos donde el Perú tenga en las mismas posibilidades también de ofrecer los recursos que tenemos. Hay muchas cosas por trabajar. Fíjese nomás que tenemos una empresa como Enaco de la hoja de coca, y Enaco está desaparecido. Bueno, antes se ha visto que el potencial comercial de la hoja de coca no es tan grande como se quiere ver, ¿no? Pero, hemos visto chachando hoja de coca, evidentemente usted es defensor si se puede, del tema. Si se tiene la política de vida, de industrializar realmente y darle los diferentes usos, va abriendo mercado. Va abriendo mercado. Entonces aquí lo más importante... ¿Pero qué le dice al inversionista privado que está diciendo el gobierno de Castillo todavía va a tener un sesgo estatista, nos va a bloquear las inversiones, nos va a poner trabas? Se esperaba una inversión de 15% y ahora es mucho menos. ¿Eso les tiene que preocupar a ustedes? No. Eso ha sido simplemente una contracampaña. ¿Ya? Nosotros en ninguna parte hemos dicho que vamos a ir en contra de la inversión privada. La inversión privada que no esté involucrada con hechos de corrupción
la inversión privada que no se convierte en monopolio y oligopolio y hace lo que quiere. O sea, al margen de ello, la inversión privada honesta, transparente, que trabaja y gana el mercado, va a tener todas garantizadas. Nosotros no vamos a entrar ahí, lo único que nosotros vamos a hacer es que vamos a fortalecer que nuestra educación esté pertinente, con el presupuesto que requiere y cada vez más en franco ascendencia. La salud, que a través de la inversión pública se puede generar trabajo, se pueda atender a los más vulnerables, que los niños huérfanos que tenemos, que han fallecido su padre, su madre, por la pandemia, sí, y que están abandonados, tengan la atención debida, que el Estado les dé la posibilidad al menos de darles lo que necesitan. Sé que nosotros no podremos garantizar a sus familiares perdidos, pero sí podemos garantizar un Perú donde puedan tener una educación al igual que todos, bien, donde puedan tener salud, donde puedan tener vivienda. Esos temas es importante. Son los objetivos que hay que compartir sin duda alguna y que deberíamos estar todos de acuerdo. Donde hay muchos que no están de acuerdo es con el posible traslado de líderes terroristas a penales comunes o al penal de Ancón, y se ha hablado también del traslado de Alberto Fujimori. Estos temas van a seguir adelante. Lo primero ya está en un decreto supremo como posibilidad, y lo segundo, el propio ministro de Justicia ha señalado que se está considerando el traslado de Alberto Fujimori. Keiko Fujimori ha dicho que esto sería un homicidio. ¿Qué piensa al respecto? ¿Se van a realizar esos traslados? Lo primero, eso es, digamos, el ministro de Justicia y Derechos Humanos lo viene trabajando en la medida que sean necesarias en función a la seguridad nacional, en función a cumplir las normas que están establecidas, se darán. ¿Cómo entendemos que un reo como Montesinos tiene todas las comodidades? Creo que hemos gastado en el señor mucho más teniendo adentro que afuera. El caso de Montesinos es uno, pero el caso de Abimael Guzmán o los cabecillas terroristas es otro, ¿no? No, pero por eso aquí, le preguntaba. Aquí en ningún momento se ha planteado ninguna situación. Creo que aquí las cosas son de manera individualizadas. El ministro de Justicia ha tomado decisiones respecto a un recluido. Y es eso. Y si se toman decisiones sobre cualquier otro, en su momento sustentará. Incluido Alberto Fujimori. No, incluido en todos los que están. No se han tomado las recluidos. decisiones todavía, entonces. No, de ninguna manera. Lo que sí es que hay normas en el país, hay reglas establecidas y todos estamos obligados a cumplir ellas. Premier, le voy a hacer una pregunta. La vez pasada le hice una pregunta por Zoom y usted me decía que lo había hackeado. Pero le voy a hacer la pregunta porque yo creo que usted debería aprovechar la plataforma de TV Perú que llega a todo el país. Si usted le tiene que decir al país, a los ciudadanos del Perú, ¿qué lealtad le guarda al señor Vladimir Cerrón, que es el jefe de su partido, donde usted ha hecho su carrera política final y ahora ostenta una autoridad muy grande? ¿Y cuál es la lealtad que le guarda al presidente de la República, Pedro Castillo? ¿Qué respondería? A ver, es importante entender qué es un partido. Un partido se concibe un conjunto de personas que tienen coincidencias ideológicas, políticas, que tienen un programa, que tienen un ideario, producto del consenso, y todos se sujetan a ese programa, a ese ideario. Y para sujetarse a ese programa, a ese ideario, uno es militante. Entonces no se trata de personas.
lamentablemente en el país se ha degenerado los partidos políticos y no se han tenido partidos políticos. Lo que se han tenido es empresas privadas que parecían partido político. Ojo que hay investigaciones con Perú Libre, ¿no? Ojo, No, también hay techo de cristal. no, o sea... pero termino, yo claro. todavía no he entrado a... Estoy hablando de teoría de partido político, no he hablado todavía de Perú Libre. Entonces, ¿qué le debe un militante a un partido político? Cumplir con el ideario, con el programa, mantenerse en esa orientación, que está al margen de una persona u otro. ¿Qué le debe un militante que es o que pertenece a un comité ejecutivo distrital, que debe ser militante y cumplir los acuerdos que se tienen en ese comité, y que tiene que ser orgánico? Sus derechos y sus deberes están en el estatuto. En la misma dimensión es a nivel nacional. Entonces, no hay que generar atribuciones, propiedades, al margen de lo que acabo de manifestar. Nosotros tenemos un partido político en lo que sus militantes nos preocupamos, buscamos que recuperen los partidos políticos el sitial que corresponde. Pero ahora usted es presidente del Consejo de Ministros de un gobierno. No, pero no, le estoy explicando. Entonces, eso es de un militante. Pero en este momento, si usted me pregunta a mí, yo en este momento, ¿cuál es la tarea y el papel que yo cumplo y cuál es lo que me encomienda el partido? Primero, ser leal al Perú, trabajar por el Perú, buscar que el gobierno tenga resultados. Esas son las tareas que hoy llevo yo. Es la tarea que tengo que cumplir. Y eso respetando y marcando distancia con las funciones eminentemente partidarias, con la responsabilidad nacional. Entonces aquí... En este momento no tiene lealtad al señor Cerrón, para ser exactos. Mira, veamos de esta manera. Nuestro secretario general, su radio de acción está circunscrita a los militantes dentro del partido. Yo en este momento soy funcionario público. Sin duda. Como tal, me debo a todo el país y todos estamos obligados en esa línea. Y lo que sí debo rendir cuentas es en el momento que vean por conveniente al Congreso de la República, a la Contraloría General de la República, al CANSAR y a los diferentes entes, a los ciudadanos, al presidente de la República. Eso se tiene que empezar a fortalecer y trabajar. Perfecto. Presidente del Consejo de Ministros, muchas gracias por acompañarnos esta noche, particularmente en los estudios. Siempre es bienvenida una entrevista en estudios en esta pandemia tan difícil que estamos viviendo. Gracias por estar con nosotros. Mi estimado Enrique, muchas gracias por darme la oportunidad de llegar a nuestros hermanos. Muchas gracias, queridos hermanos, por haberme escuchado. Enrique, muchas gracias. Un gran abrazo. Gracias Guido Bellido por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa y regresamos con el parlamentario andino Gustavo Pacheco. TV Perú, la señal.